La noche del 5 de abril de 1944. El aire en Auschwitz-Birkenau estaba cargado de humo y del olor a muerte. El SS Oberscharführer Viktor Pestek se encontraba al borde del bloque administrativo del campo, con un uniforme robado doblado bajo el brazo, observando cómo los focos de las torres de vigilancia cruzaban los terrenos embarrados. En menos de 3 horas haría algo que ningún oficial de las SS había hecho jamás: ayudar a escapar a un prisionero judío. Ese prisionero era Siegfried Lederer, un exempleado de Banco de Praga de 40 años que había sobrevivido 18 meses dentro de la máquina de matar más eficiente que el mundo había conocido. Había visto llegar a miles en trenes y desaparecer convertidos en humo. Había enterrado a amigos, perdido a su familia y aprendido que tener esperanza en Auschwitz era un lujo peligroso. Pero aquella mañana, la esperanza regresó en la forma más improbable posible: un guardia de las SS dispuesto a traicionar todo por lo que supuestamente vivía. Lo que ocurrió después se convertiría en una de las historias de fuga más asombrosas de la Segunda Guerra Mundial. No porque Lederer escalara cercas o cavara túneles, sino porque salió caminando por la puerta principal, vestido como un oficial de las SS y escoltado por un guardia real. Fue un acto de engaño tan audaz, tan absolutamente improbable, que ni siquiera el comandante del campo podía creer que hubiera sucedido. Pero esta historia empieza mucho antes de aquella mañana de abril. Comienza en el otoño de 1942, cuando Siegfried Lederer no era más que otro nombre en una lista de transporte, otro judío enviado al este, a un lugar del que nadie hablaba abiertamente. Un lugar donde las chimeneas no dejaban de arder y los trenes nunca dejaban de llegar. No sabía lo que le esperaba. Nadie lo sabía. Pero pronto aprendería que sobrevivir en Auschwitz requería mucho más que suerte. Hacía falta astucia, paciencia y la capacidad de confiar en un hombre que llevaba el mismo uniforme que sus verdugos. Siegfried Lederer nació en 1904 en el tranquilo pueblo de Pisasowa Besce. Su infancia fue tan normal como feliz. Su padre tenía un pequeño negocio textil, su madre mantenía la casa impecable. Siegfried era estudioso, educado y con un sentido del humor seco que lo hacía popular entre sus amigos. No era especialmente religioso, pero sí inconfundiblemente judío, y en la Europa central de entonces eso significaba algo. Al terminar los estudios, se mudó a Praga y consiguió trabajo en un banco. Era bueno con los números, pero aún mejor con la gente. En 1935 se casó con una mujer llamada Ida. Vivían en un modesto apartamento cerca de la Plaza Wenceslao. Hablaban de tener hijos, de ahorrar, de envejecer juntos. El futuro parecía seguro. Hasta que llegó 1938. Alemania anexó Austria, luego los Sudetes, después toda Checoslovaquia. El mundo que Siegfried conocía empezó a desmoronarse. Los negocios judíos fueron confiscados, los niños judíos expulsados de las escuelas, las familias judías obligadas a registrarse ante las autoridades. La palabra judío se convirtió en una categoría legal, una marca o un blanco. Para 1941 ya habían comenzado las deportaciones. Miles de judíos checos fueron enviados a Theresienstadt, un gueto de tránsito al norte de Praga. Los nazis lo llamaban un campo modelo, un lugar donde los judíos podían vivir y trabajar con relativa seguridad. En realidad era una sala de espera, una antesala de la muerte. Siegfried e Ida llegaron a Theresienstadt en diciembre de 1941. El campo estaba abarrotado, sucio y sofocante. La gente dormía en literas de madera apiladas de 3 en 3. Las raciones apenas alcanzaban para seguir con vida. Las enfermedades se propagaban con rapidez. Pero comparado con lo que vendría después, Theresienstadt era casi un paraíso. En septiembre de 1943, los nazis comenzaron a seleccionar prisioneros para su reasentamiento en el este. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero circulaban rumores. Susurros sobre campos en Polonia, susurros sobre cámaras de gas, susurros de los que nadie regresaba. A mediados de diciembre de 1943, el nombre de Siegfried Lederer apareció en una lista de transporte. Destino: Auschwitz-Birkenau. Le dieron 2 horas para prepararse. No empacó nada, porque no tenía nada que empacar. Ida no estaba en la lista. Ella se quedó en el andén mientras el tren se alejaba, su rostro desvaneciéndose entre la multitud. Siegfried nunca volvió a verla. El viaje duró 2 días. 80 personas hacinadas en un vagón de ganado, sin agua, sin retretes, sin luz.
Algunos murieron antes de llegar. Cuando las puertas por fin se abrieron, Siegfried pisó un andén rodeado de alambre de púas, torres de vigilancia y hombres con uniformes a rayas que se movían como fantasmas. Sobre la puerta un cartel decía «Arbeit macht frei». El trabajo te hace libre. La primera de muchas mentiras. Auschwitz no era un solo campo. Era un complejo, una red de sufrimiento extendida por kilómetros del campo polaco. Auschwitz I era el centro administrativo. Auschwitz II, también llamado Birkenau, era el campo de exterminio. Auschwitz III era el campo de trabajo, donde los prisioneros eran explotados hasta morir en fábricas y campos. Siegfried fue enviado a Birkenau. Al llegar, los prisioneros se dividían en dos filas. Una iba a la izquierda, hacia los barracones. La otra a la derecha, hacia las cámaras de gas. La mayoría iba a la derecha. Siegfried fue a la izquierda. Le tatuaron el número 1726, le quitaron la ropa, le raparon el cabello. Le entregaron un uniforme a rayas que le quedaba grande. Lo asignaron a un barracón del llamado Campo Familiar Checo, una sección de Birkenau reservada para judíos checos trasladados desde Theresienstadt. El campo familiar checo era una rareza. A diferencia de otras zonas de Auschwitz, allí las familias no eran separadas de inmediato. Los niños podían quedarse con sus padres. Los prisioneros no tenían que raparse ni vestir el uniforme rayado al principio. Incluso se les permitía enviar postales a casa, con mensajes cuidadosamente redactados para dar la impresión de que estaban bien. Todo era una farsa. Los nazis planeaban algo, aunque nadie sabía qué. Mientras tanto, los prisioneros del campo familiar checo vivían en una especie de limbo, suspendidos entre la vida y la muerte, esperando lo inevitable. Siegfried aprendió rápido las reglas de la supervivencia. Mantén la cabeza baja. Evita a los guardias. Roba comida cuando puedas. Y nunca confíes del todo en nadie. Trabajaba en el grupo de construcción del campo, cargando ladrillos, cavando zanjas, reparando caminos. El trabajo era brutal, pero lo mantenía con vida. Los que no podían trabajar iban a las cámaras de gas. Presenció horrores que desafiaban toda comprensión. Vio familias desgarradas en la rampa de selección. Vio a niños subir a camiones y desaparecer para no volver jamás. Vio el humo que salía de los crematorios, espeso y negro, llevando las cenizas de personas que habían estado vivas apenas unas horas antes. Y aún así, Siegfried no se rindió. Se aferró a algo que la mayoría de los prisioneros ya había perdido: la creencia de que escapar era posible. No probable, ni siquiera plausible, pero posible. Y en Auschwitz, incluso la posibilidad más remota valía la pena mantenerla viva. Entonces, a comienzos de 1944, ocurrió algo extraordinario. Un joven guardia de las SS llamado Viktor Pestek empezó a hablar con él. Viktor Pestek no debería haber estado en Auschwitz. En realidad no debería haber estado en las SS en absoluto. Nació el 18 de abril de 1924 en un pequeño pueblo cerca de la frontera checo-alemana. Era alemán étnico, pero creció entre checos y hablaba ambos idiomas con fluidez. Era callado e introspectivo y se sentía profundamente incómodo con la violencia. No se unió a las SS por ideología, sino por supervivencia. En la Europa ocupada, los jóvenes tenían pocas opciones: unirse al ejército, unirse a la SE o arriesgarse a ser considerados traidores. Pestek eligió la SE, pensó que así estaría a salvo. En cambio, lo enviaron a Auschwitz. Para la primavera de 1944, llevaba casi un año destinado en Birkenau. Trabajaba como guardia en el campo familiar checo, supervisando formaciones, inspeccionando barracones y escoltando prisioneros a los grupos de trabajo. Era bueno en su trabajo, eficiente, discreto, anodino. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. Cada día veía llegar trenes. Cada día veía a la gente caminar hacia las cámaras de gas. Cada día se quedaba en el borde del crematorio, respirando el olor de los cuerpos quemados. Y cada día se repetía la misma mentira: que solo cumplía órdenes, que no era culpa suya, que no tenía elección. Pero sí la tenía. Y un día decidió ejercerla. Pestek empezó a hablar con Siegfried Lederer durante una inspección rutinaria. Al principio, las conversaciones eran breves: unas pocas palabras en checo, una pregunta sobre su lugar de origen, un comentario sobre el clima. Pero con el tiempo las charlas se volvieron más profundas. Pestek confesó que lo que veía le repugnaba. Dijo que no podía dormir, que los rostros de los muertos lo perseguían.
Le preguntaba a Siegfried sobre el judaísmo, sobre la cultura checa, sobre cómo era la vida antes de la guerra. Parecía genuinamente curioso, genuinamente humano. Siegfried no le creyó al principio. ¿Cómo hacerlo? Pestek llevaba el uniforme de las SS. Cargaba un fusil. Era por definición el enemigo. Pero la desesperación tiene una forma particular de desgastar la desconfianza. Y Siegfried estaba desesperado. Un día Pestek hizo una oferta que sonaba a locura. «Puedo ayudarte a escapar», dijo en voz baja. «Pero tienes que confiar en mí». Siegfried lo miró buscando la trampa. «¿Por qué harías algo así?» Pestek apartó la mirada. «Porque no puedo vivir con lo que he visto. Y si puedo salvar a una persona, tal vez eso sea suficiente». No lo era, ni de lejos. Pero era algo. Y en Auschwitz, algo lo era todo. Planear una fuga de Auschwitz no era solo difícil. Era prácticamente imposible. El campo estaba rodeado por alambradas electrificadas, torres de vigilancia y guardias armados. Los prisioneros que intentaban huir eran abatidos en el acto. Y los pocos que lograban escapar eran capturados a los pocos kilómetros, torturados y ejecutados públicamente como advertencia. Pero el plan de Pestek era diferente. No iba a ayudar a Siegfried a huir. Iba a ayudarlo a salir caminando. El plan era simple, lo que lo hacía brillante. Pestek robaría un uniforme de las SS y se lo entregaría a Siegfried. El día de la fuga, Siegfried se vestiría como un oficial de las SS. Pestek lo escoltaría fuera del campo, alegando que trasladaba a un prisionero a otra instalación. Caminarían por la puerta principal, pasarían junto a los guardias y se internarían en el campo abierto. Una vez a salvo, se separarían. Siegfried iría hacia el oeste, rumbo a Praga. Pestek desaparecería. Era una locura. Temerario. Y aún así podía funcionar. Pero había problemas. Primero, robar un uniforme de las SS era extremadamente peligroso. Si lo descubrían, ejecutarían a Pestek en el acto. Segundo, aunque lograran salir del campo, necesitarían papeles, documentos de viaje, carnés de identidad. Sin ellos los arrestarían en cuestión de horas. Y tercero, Siegfried no parecía un oficial de las SS. Estaba delgado, demacrado y tenía la inconfundible apariencia de un prisionero de campo. Pestek resolvió cada obstáculo con paciencia metódica. Robó el uniforme por partes durante varias semanas. Una chaqueta aquí, unos pantalones allá, unas botas de un almacén. Falsificó documentos con membretes y sellos robados de la oficina administrativa del campo. Incluso se hizo con un mapa y marcó rutas seguras hacia Praga. Para mejorar el aspecto de Siegfried, Pestek empezó a pasarle comida de contrabando. Pequeñas porciones de pan y carne que le entregaba discretamente durante las inspecciones. No era mucho, pero con el paso de un mes se notó. El rostro de Siegfried comenzó a redondearse un poco. Sus ojos recuperaron algo de brillo. No parecía sano, pero ya no parecía un muerto andante. La fecha quedó fijada, 5 de abril de 1944, miércoles, un día en que los cambios de guardia eran predecibles y la burocracia del campo se movía con lentitud. La noche anterior Siegfried no pudo dormir. Permaneció en su litera de madera mirando el techo, escuchando los sonidos del campo, el zumbido de la cerca eléctrica, los ladridos lejanos de los perros, el llanto apagado de un niño en el barracón contiguo. Pensó en Ida, pensó en sus padres, pensó en todos los que habían cruzado aquellas puertas y nunca habían regresado, y pensó en la locura que estaba a punto de intentar. Si funcionaba, sería libre. Si fallaba, moriría. De cualquier forma, al día siguiente su vida sería distinta. 5 de abril de 1944, 9:47 de la mañana. El cielo estaba encapotado, el aire frío y húmedo. Siegfried Lederer se encontraba en una esquina del barracón de almacenamiento, mirando el uniforme de las SS extendido frente a él. La chaqueta era gris verdosa, recién planchada. Los pantalones tenían una raya perfecta. Las botas brillaban como nuevas. Se vistió despacio, con cuidado, las manos temblorosas. La tela le resultaba extraña sobre la piel, pesada, asfixiante. Abotonó la chaqueta, ajustó el cuello y se colocó la gorra. Luego se miró en un trozo de espejo roto que Pestek le había pasado de contrabando. Apenas reconoció al hombre que lo miraba. El uniforme lo transformaba. Ya no parecía un prisionero. Parecía uno de ellos. Pestek apareció en la puerta. Asintió. ¿Listo? Siegfried exhaló. «No». «Bien», respondió Pestek. «Yo tampoco».
Salieron del barracón juntos, uno al lado del otro, como si fuera lo más natural del mundo. Siegfried mantenía la cabeza erguida, la mirada al frente, la postura rígida. Había observado a los oficiales de las SS durante meses. Sabía cómo caminaban, con confianza, con arrogancia, con la certeza de que todo les pertenecía. Ahora imitaba ese paso, aunque las piernas le temblaran. Cruzaron el campo lentamente, pasando junto a hileras de barracones, grupos de prisioneros y patrullas de guardias. Nadie los detuvo, nadie los miró 2 veces. A ojos de todos eran solo 2 oficiales cumpliendo su deber. Pero por dentro la mente de Siegfried gritaba. Cada paso le parecía una violación de las leyes de la naturaleza, como si la gravedad fuera a reclamarlo de vuelta. Esperaba que alguien gritara, que señalara, que diera la alarma. Esperaba oír el disparo, sentir la bala atravesarle la espalda. Pero nada ocurrió. Llegaron a la puerta principal, donde 2 guardias custodiaban el acceso. Pestec les entregó un papel doblado, una orden de traslado falsificada la noche anterior. Los guardias le echaron un vistazo rápido, sin leerla apenas. Uno de ellos hizo un gesto con la mano. Y así, sin más, estaban afuera. La puerta se cerró tras ellos con un golpe metálico. Siegfried sintió que las rodillas le flaqueaban, pero se obligó a seguir caminando. Aún no estaban a salvo, ni de lejos. Avanzaron por el camino que se alejaba del campo, pasando junto a las vías del tren, los puestos de guardia y los letreros que advertían zonas restringidas. Con cada paso Auschwitz quedaba más pequeño a sus espaldas. Con cada paso la libertad se acercaba un poco más. Después de medio kilómetro, Pestec se detuvo. Se volvió hacia Siegfried y le entregó un pequeño paquete, ropa civil, unos trozos de pan y un mapa. «Cámbiate rápido», le dijo. «Luego sigue hacia el oeste. Mantente lejos de las carreteras principales. No confíes en nadie». Siegfried tomó el paquete con la garganta cerrada. «¿Y tú?» Pestec sonrió apenas. «Ya encontraré el modo». Se dieron la mano, 2 hombres de lados opuestos de la historia, unidos por un solo acto imposible de desafío. Luego Pestec se volvió y caminó de regreso al campo. Siegfried nunca volvió a verlo. Siegfried caminó durante 3 días. Atravesó bosques, cruzó campos, siguió cauces de ríos. Evitó los pueblos, evitó los caminos, evitó a la gente. Por las noches dormía en graneros o bajo los árboles, encogido contra el frío. De día, caminaba hasta que los pies le sangraban. El mapa que Pestec le había dado era tosco, dibujado a mano, pero suficiente. Marcaba casas seguras, contactos, rutas usadas por la resistencia. Siegfried lo siguió como si fuera una escritura sagrada. Al segundo día llegó a una granja cerca del pueblo de Ostrava. Una anciana abrió la puerta. Le bastó una mirada para entenderlo todo. No hizo preguntas. Lo hizo pasar, le dio de comer, le entregó ropa limpia y le permitió dormir en su sótano. A la mañana siguiente le entregó un sobre. Dentro había documentos falsos que lo identificaban como obrero checo viajando a Praga por trabajo. No eran perfectos, pero bastaban. «Ten cuidado», le advirtió. «Las carreteras están llenas de patrullas». Él le dio las gracias y partió antes del amanecer. Al tercer día, alcanzó las afueras de Praga. La ciudad estaba ocupada, infestada de soldados alemanes, pero seguía siendo su hogar. Conocía las calles, los callejones, los rincones donde esconderse. Se dirigió al apartamento de un amigo, un hombre llamado Karel, que había formado parte de la resistencia checa. Karel abrió la puerta, vio a Siegfried allí de pie y casi se desmayó. «Decían que estabas muerto», susurró. «Todavía no», respondió Siegfried. Karel lo hizo pasar, cerró con llave y corrió las cortinas. Durante horas, Siegfried le contó todo. Auschwitz, Pestec, la fuga, la caminata. Karel escuchó en silencio, cada vez más pálido. Cuando Siegfried terminó, Karel dijo: «Tienes que contarlo. Tienes que contarle al mundo lo que está pasando ahí dentro». Siegfried asintió. Eso era exactamente lo que pensaba hacer. En cuestión de días, la historia de Siegfried Lederer llegó a la resistencia checa. En cuestión de semanas, llegó a los aliados. Dio testimonio detallado del diseño de Auschwitz, las cámaras de gas, los crematorios, los transportes diarios. Describió el campo familiar checo, los procesos de selección, la exterminación sistemática de miles de personas. Su testimonio fue mecanografiado, traducido y enviado a las agencias de inteligencia aliadas en Londres y Washington. Fue uno de los primeros relatos presenciales y detallados sobre Auschwitz que llegó a Occidente de alguien que realmente había estado allí dentro.
Pero el mundo tardó en creer. La magnitud del horror era tan grande, tan inconcebible, que muchos lo desestimaron como exageración o propaganda. Incluso entre los líderes aliados había escepticismo. Algunos decían que no debía desviarse recursos hacia operaciones de rescate. Otros insistían en que la única manera de detener los campos era ganar la guerra. Siegfried no se detuvo. Habló con periodistas, líderes de la resistencia, con cualquiera que quisiera escucharlo. Describió lo que había visto con frialdad quirúrgica, sin adornos. Dio nombres, fechas, cifras. No lloró. No gritó. Solo dijo la verdad. Y poco a poco, la verdad empezó a abrirse camino. En cuanto a Viktor Pestek, su destino quedó sellado en el momento en que ayudó a Siegfried a escapar. A los pocos días, las SS descubrieron el uniforme faltante, los documentos falsificados, los huecos en los turnos de guardia. Todo conducía a Pestek. Fue arrestado, interrogado y acusado de traición. El 8 de octubre de 1944 fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el patio de una prisión militar en Breslau. Tenía 20 años. Los nazis intentaron borrar su nombre, sepultar sus actos bajo capas de burocracia y silencio. Pero fracasaron, porque Siegfried Lederer lo recordó. Y gracias a él, el mundo también lo recordó. Siegfried sobrevivió a la guerra. Emigró a Israel en 1948, donde vivió el resto de su vida en silencio. Rara vez hablaba de Auschwitz. Cuando alguien le preguntaba, solo decía: «Tuve suerte, otros no». Pero la suerte no tuvo nada que ver. Lo que salvó a Siegfried Lederer no fue la suerte. Fue el coraje, la astucia y la decisión de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por un desconocido. 5 de abril de 1944, una fecha que, como tantas otras en Auschwitz, debería haber terminado con humo saliendo de los crematorios, con trenes llegando y vaciándose, con otro nombre tachado en una lista. Pero en cambio, se convirtió en el día en que ocurrió lo imposible. El día en que un prisionero judío salió caminando de Auschwitz vestido como un oficial de las SS. El día en que un guardia de las SS eligió la humanidad por encima de la obediencia. El día en que la maquinaria del genocidio por un instante se detuvo. La fuga de Siegfried Lederer no detuvo el Holocausto. No salvó a los millones que perecieron. Pero demostró algo que los nazis querían suprimir desesperadamente: que incluso en el lugar más oscuro de la tierra la resistencia era posible, que incluso rodeado de muerte la vida podía abrirse camino. No hay estatuas de Viktor Pestek, ninguna calle lleva su nombre, pero en algún rincón silencioso de la historia su elección perdura, un recordatorio de que el valor no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y Siegfried Lederer, el hombre que caminó por las puertas del infierno y vivió para contarlo, dejó una verdad que ningún silencio pudo borrar. Incluso en Auschwitz, la esperanza sobrevivió. Incluso allí, la rebeldía de un solo hombre pudo iluminar el camino en la oscuridad. Incluso allí, el espíritu humano se negó a extinguirse.